8 de la mañana con 4 minutos, 8:04 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el señor Joaquín González Alemán, representante de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura en el Ecuador. ¿Cómo está, don Joaquín? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Se empezó ya con este retorno progresivo. Hay muchísima expectativa, tanto entre los chicos, entre los jóvenes y sobre todo en los padres de familia, que tienen de todas maneras, pese a haber dado este paso, aún sienten el temor de que sus hijos puedan contagiarse. Ayer conversábamos con médicos especialistas en el tema de COVID y señalaban que por ahora, por el nivel de contagios que hay todavía en el país, una decisión algo apresurada. ¿Cómo mira usted este retorno progresivo a las aulas que se ha dado en el país? Buenos días, bienvenido. Bien, Liceni, muchas gracias a los dos por este espacio. Mire, nosotros saludamos la decisión del gobierno de reabrir las escuelas de manera progresiva, voluntaria y biosegura, porque después de 15 meses sin que los niños pisen la escuela, cuando todo lo demás está abierto en el país, no nos parece coherente tener las escuelas cerradas. Las escuelas deberían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Yo entiendo también el temor de las personas, porque es verdad que la epidemia sigue entre nosotros, ¿no? La pandemia sigue entre nosotros y sigue afectando, pero la enseñanza, los datos, la evidencia científica que nosotros tenemos de otros países que han abierto las escuelas es que estas no son factores, no son vectores de contagio. Los niños tampoco son súper contagiadores, no viven la enfermedad de la misma forma que nosotros y llevan 15 meses sin ir a la escuela. Lo que estamos pidiendo es que vayamos retomando contacto poco a poco, de manera progresiva, de manera biosegura y voluntaria, esto es muy importante, con sus alumnos, con los chicos de las clases, con los docentes, que tengan una vida de un contacto con el colegio como lo tenían hace 15 meses, ¿no? No estamos diciendo que vuelvan a las clases 5 días a la semana, 8 horas al día, no es eso, no se trata de eso, se trata de volver 2 días en semana, 3 días en semana, 2, 3 horas al día. Eso le haría mucho bien a los chicos, le haría mucho bien a los padres y relanzaría de alguna forma digamos, la ilusión de que los niños cuando llegue septiembre puedan retomar las clases aquí en la sierra y en la costa pues puedan continuar, ¿no? Doctor González, ¿cómo está? Un gusto saludarle, buenos días. A mí me resultaba un poco chocante, digo, durante estos meses, ver cómo se abrían, por ejemplo, los centros comerciales, a donde uno puede ir durante una tarde o un fin de semana y encontrar los pasillos repletos de gente y de esta gente exponiéndose a un posible contagio. Lo propio con estas fiestas clandestinas que hemos visto se reproducían por cientos durante los fines de semana y que obligaron a las autoridades a analizar el que se tomen medidas restrictivas de manera focalizada. Mientras eso sucedía, mientras se abrían los centros comerciales, mientras se abrían otro tipo de establecimientos dedicados al entretenimiento, resulta que, por ejemplo, los parques mantenían cerrados y las escuelas de igual manera. Es decir, ¿cuál es el nivel de impacto que podría tener que los chicos vayan a estudiar durante 5 o 6 horas al día, regresen a casa y puedan tener alguien de su familia un contagio, mientras que los jóvenes, los adolescentes o los adultos podían visitar un centro comercial, un bar, un restaurante o una fiesta clandestina el fin de semana y hacer, digamos, o correr el mismo riesgo de llevar el virus a casa? ¿Hubo esa valoración? ¿No la hubo? Evidentemente parece que no. Bueno, y es un poco, estoy de acuerdo, Alexis, es un poco la incoherencia esa a la que me refería, ¿no? Damos a los niños por irresponsables y decimos, no, no, se van a quitar la mascarilla, en un momento van, pero en realidad somos los adultos los que estamos siendo responsables. Entonces, claro, entre tanto tenemos a los niños rehenes en casa, como si dijéramos, ¿no? Sin poder asistir a clase y sabemos que no son lugares de contagio, ¿no? Es muy necesario porque más allá del aprendizaje que están perdiendo los niños durante este tiempo de pandemia, es también malo para su bienestar psicoemocional. O sea, los niños a esta edad, y cuanto más pequeños más todavía, ¿no? Tienen que estar jugando con otros chicos. Estamos hablando de niños que van a los centros de desarrollo infantil, niños de primaria, ¿no? Y niños de secundaria también que tienen que socializar, ¿no? Y en cambio los tenemos encerrados en casa y si acaso a lo mejor el fin de semana salen con nosotros al centro comercial. Entonces hay una incoherencia ahí que no debería darse, ¿no? Entiendo por otra parte, por supuesto, lo entiendo, el temor de los padres. Es verdad que la pandemia sigue fuera, es verdad que hay riesgos, pero los riesgos de continuar con los niños encerrados en casa son mayores que el riesgo de contagio de los niños.
La ministra de Educación, María Brown, señaló que este retorno progresivo a las aulas se ha dado fundamentalmente en escuelas del sector rural, donde hay problemas de conectividad. Digo, si hay problemas de conectividad, supongo yo también habrá problemas para mantener medidas de bioseguridad. ¿Fue adecuada esta decisión de dar prioridad a esta zona rural para el regreso a las aulas, precisamente por esta falta de conectividad y cómo combinar lo uno con lo otro? Bueno, es cierto que las zonas rurales están más, más desconectadas, ¿no? No hay tanta conexión, con lo cual la necesidad de volver a las clases presenciales es quizás más acuciante, ¿no? Que lo podría ser el medio rural, el medio urbano, donde uno podría presuponer que tiene más acceso a Internet. Es verdad también que en estas comunidades las personas quizás hayan salido menos, haya habido menos movilidad y, por tanto, menos posibilidad de contagio. También es verdad que quizás las instalaciones no estén en buen estado, pero eso es también una responsabilidad del Estado de aprovisionar a estas instituciones educativas con agua, saneamiento e higiene. Hay una cosa, dentro del programa de retorno están los PICES. Los PICES son los planes institucionales de continuidad educativa. En estos PICES, la comunidad educativa de un lugar en la selva o en la sierra o en costa, una escuela rural o una escuela urbana, por tal caso, se pondría de acuerdo para cómo van a hacer el retorno a las clases. Entonces ellos van a decidir, padres, madres, directores y docentes van a decidir cómo es que los niños van a volver de manera escalonada, van a volver con la mitad de aforo en las clases, van a volver con las ventanas abiertas, van a volver con agua, saneamiento e higiene. Estas medidas son las que se tienen que quedar reflejadas en el PICE, que luego el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud aprueban y comunican al COE. Me parece un sistema que está bien pensado para que sean las propias escuelas las que digan cómo vamos a regresar. Yo hace 3 meses y medio así tuve la oportunidad de visitar una escuela en Zuleta, en Imbabura, y vi la maravilla que es que los padres habían hecho minga y se habían puesto de acuerdo para reabrir las escuelas en octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado. Había padres en aquella altura que estaban disconformes y que en el momento que nosotros visitamos justamente con la ministra Kramer, la ministra anterior, reconocían que efectivamente había sido una muy buena decisión, que veían que sus hijos estaban mucho más felices, mucho más sueltos, mucho más felices al fin y al cabo, ¿no? Entonces creo que se puede hacer. Hay que tomar, por supuesto, las medidas, no abrirlo de golpe, tomar todas las precauciones, pero se puede hacer. Doctor González, considerando, digamos, la dinámica de los chicos, ¿no? En la escuela, en el colegio, para ellos eso era, digamos, vital, cumplen sus obligaciones ciudadanas, las de aprender y las de aprender distrayéndose, jugando, entreteniéndose. Todo eso, digamos, como que sufrió un trauma durante todo este año y más los meses de confinamiento extremo donde no podían salir ni siquiera al parque. Ese tipo de situaciones, ¿cuáles han sido, digamos, los principales problemas que se han evidenciado en los chicos? Porque indudablemente esto debe haber generado algún tipo de trastornos, ¿no? En sus propios comportamientos. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes han encontrado en el comportamiento de los niños, de las niñas, de los adolescentes, ya a la hora de nuevamente incorporarse al sistema de educación tradicional? Bueno, pues imagínate, ¿no, Alexis? 15 meses son muchos meses sin pisar la escuela, sin socializar. Nosotros sabemos que 4 de cada 10 adolescentes nos decían haberse sentido angustiados o tensionados, problemas de relacionamiento, básicamente. Los docentes también, los y las docentes también han tenido estas dificultades. Un 20% de ellos nos ha llegado a decir que también se encontraba en situación de ansiedad, de angustia, de no saber qué nos depara el futuro, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha afectado a todos mucho. Creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental, casi que equiparándola, yo diría, equiparándola tanto a la salud física, ¿no? Que era algo muy, muy lejano anteriormente, era como había un estigma sobre la salud mental. Y yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que contarles a nuestros seres queridos, a nuestros próximos, incluso a desconocidos, cómo nos encontramos, porque estamos todos en una situación muy, muy desconocida y muy, muy angustiante, ¿no? Ese modo veremos, no sabemos lo que va a pasar, y claro, a los chicos les ha pasado lo mismo, ¿no? También nos dicen que no han aprendido lo mismo, el aburrimiento de las pantallas, una clase con un mosaico de 20 cuadritos, con 20 niños con los que antes tú corrías por un parque o por un patio del colegio. Claro, esto tiene consecuencias, ¿no? Y todavía no conocemos todas las consecuencias, ni sobre ellos, los niños, ni sobre nosotros. Entonces, pensando ahora que los niños vuelvan a la escuela, una cosa que me ha gustado, que ha dicho la ministra, es que lo primero que tenemos que hacer también es ese primer encuentro, es ver
dónde están los niños en el plano psicoemocional y dónde están los niños también en el plano del aprendizaje, hacer un poco un diagnóstico de dónde estamos, ¿no? Antes de retomar las clases, puede ser bastante, no sé, impresionante, ¿no? Como de pronto volver al colegio después de 15 meses, eso va a ser un shock para ellos, ¿no? Entonces, un shock feliz, diría yo, pero sí que va a tener consecuencias y las está teniendo, ¿no? Doctor González, ¿cómo hacer para enfrentar esta gran brecha que se ha abierto? Porque obviamente la educación telemática no ha sido para todos útil y no ha sido para todos conveniente en algunos casos, precisamente por los niveles económicos, incluso que algunos tienen las posibilidades de tener una buena conexión, un buen equipo electrónico y otros no. Entonces se van incrementando esos vacíos de conocimiento, además del tema de la salud mental que usted menciona. Pero ¿qué estrategia se debe utilizar ahora para recuperar ese tiempo perdido, para llenar esas brechas de conocimiento y que los chicos no sigan avanzando en su educación con estos vacíos? Bueno, creo que lo primero es una buena escucha, ¿no? Tanto en casa como en la escuela. Yo creo que es bueno escuchar a los chicos qué es lo que han sentido durante estos 15 meses, tener muy presentes de que no todos lo han pasado bien, de que no ha sido una situación fácil para ninguno de nosotros, y eso es lo primero, yo diría, ¿no? Lo segundo, yo creo que también cuando empezó la pandemia, los docentes no tenían, digamos, las herramientas para poder dar clases en línea. Entonces yo creo que también a ellos y a ellas hay que formarles. Hay que aumentar la conectividad, porque querramos o no, hombre, la educación presencial nunca podrá ser sustituida por la educación virtual, pero también es verdad que la educación virtual está aquí para quedarse. O sea, cuando nosotros hablamos de continuidad educativa nos referimos a que puede darse en circunstancias en las cuales no podamos ir en presencial y tengamos que ir en línea. Entonces la educación híbrida sea probablemente lo que nos deparará el futuro, ¿no? Una especie de mezcla entre presencial pero también en línea, y para lo cual tenemos que tener tanto las herramientas pedagógicas para poder impartir clases en línea como también las herramientas, digamos, de hardware, ¿no? Los aparatos, porque nuestras estadísticas nos decían también que solo 2 de cada 10 niños tenían un aparato propio para estudiar. Entonces, claro, las desigualdades, como tú mencionabas, son tremendas, ¿no? Y eso tenemos que poder paliar esas desigualdades en la educación, porque si no, no estamos honrando ese derecho a la educación, ¿no? Y más todavía cuando tenemos, digamos, un país en donde esa brecha a la que se refería Licenia en las zonas rurales es todavía más marcada. ¿Hay qué tipo de soluciones desde el Estado, doctor González, se pueden plantear para solucionar precisamente esos inconvenientes que genera la teleeducación cuando no hay la disponibilidad ni de la conexión ni de los aparatos tecnológicos a los que deben acceder los estudiantes y los profesores? Pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo también por conectar el medio rural, ¿no? Porque muchas veces va a ser quizás la forma de poder impartir las clases, ¿no? Tenemos también que poder invertir en el profesorado urbano, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio en un programa de nivelación y aceleración pedagógica para recuperar a niños que tienen rezago, ¿no? Entonces, en el medio rural, obviamente, las comunidades están más dispersas y hay que invertir más en poder llegar a estos chicos, ¿no? Se puede llegar con profesores, se debería poder llegar con docentes, pero también con una conectividad algo más potente, porque es que si no, no podemos llegar a estos chicos, ¿no? Entonces hay una desigualdad tremenda. El cerrar esa brecha digital es muy importante. Si antes lo era porque era una forma de acceder a la información, ahora lo es mucho más porque es una forma de llegar a la educación. Entonces estamos también, digamos, son 2 derechos los que no estaríamos cumpliendo ahí, ¿no? El derecho a la información y el derecho a la educación de las comunidades rurales. Entonces hay que hacer un esfuerzo, claro que sí. Doctor González, de la experiencia que ustedes tienen en materia educativa y de lo que han podido observar en otros lugares del mundo donde ya han dado el paso de volver a las aulas en medio de la pandemia, ¿qué es lo recomendable? ¿Cuántos alumnos deben estar por aula? ¿Cuántas horas deben recibir de clase presencial? ¿Y cómo hacer para combinar esta presencialidad con la parte en línea que va, como usted dice, ha venido y se va a quedar? Porque no vamos a poder volver a la forma como estudiábamos antes. Bueno, esos estándares, digamos, vienen determinados un poco por el contexto de la comunidad educativa, dependiendo de dónde está y de qué tan conectada está, o del número de alumnos, de las edades. Tengamos en cuenta que el 50% de las escuelas en el país son unibidocentes, quiere decir, tienen 1 o 2 profesores y tienen niños de varias edades en clase, ¿no? Y se les imparten los temas a los niños en la clase, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de cómo es el colegio, de cómo es la comunidad educativa, de dónde está situada, es que se establecen estas pautas, estas normas o estos estándares en los planes institucionales de continuidad educativa. Entonces,
ahí depende un poco también del lugar, ¿no? Por suerte, pues en Ecuador tenemos un buen clima, un clima benigno que nos permite pues tener las escuelas aireadas, ¿no? Pero a lo mejor estamos hablando del páramo y entonces en ese caso pues eso no es una solución, pero sí lo es para la costa. Entonces tiene que ver mucho con el contexto de la escuela, obviamente. Doctor González, hay algo que el otro día conversaba con algunos amigos, revisando, digamos, algunos estudios, comparándolos y viendo también las experiencias que tenían cada uno de ellos y nosotros con nuestros hijos, ¿no? Unos más grandes, otros más chicos, pero esta situación que yo le decía hace un momento ha trastornado sus comportamientos habituales y lo que era la educación tradicional que recibían hasta febrero, marzo del año pasado, y el encierro, ¿cuánto puede influir en que también, y por los relatos a veces bastante fuertes, potentes, que suelen llegar desde los medios de comunicación, esta generación empiece a pensar más desde lo individual, o sea, más desde el individuo, desde la persona, y no tanto ya en el grupo, en la comunidad, en la sociedad? ¿Cuánto puede haber afectado este encierro y estas condiciones con esta generación de estudiantes para, digamos, tener esa visión del ciudadano, del individuo, ¿no? Que no procura trabajar o actuar en beneficio del bien común? Pues no lo sé, la verdad, Alexis. Es un poco algo que nos va a enseñar la pandemia cuando haya pasado, conforme vaya saliendo, ¿no? A mí me preguntaban ayer el tema de, pues, esto de que tú comentabas, ¿no? Como nosotros los adultos hacemos lo que queremos y los niños no. Entonces había alguien que desconfiaba de que los niños fuesen a ser disciplinados a la hora de llevar las mascarillas y demás. Y yo creo que los niños, lo vienen demostrando, son mucho mejores para adoptar comportamientos individuales responsables. Por ejemplo, al ponerse el cinturón, por ejemplo, a la hora de consumir ciertos productos, está el etiquetado. Entonces los niños pueden ser los que le digan a los padres, este producto tiene mucho azúcar, este producto tiene mucha grasa. Y de la misma forma yo creo que podríamos acostumbrar, o estamos acostumbrando a los chicos a tomar distancia social, a usar mascarillas, lavado de manos. Eso puede ser muy, muy bueno para la sociedad, ¿no? Que sean ellos, los niños, los que nos enseñan el camino. Y recientemente podemos ver que ha sido el caso, ¿no? Por ejemplo, con los temas de cambio climático, resulta que muchos años de reuniones de expertos a nivel de Naciones Unidas y del mundo, y resulta que llega una chica de 16 años que se sienta frente al Parlamento de Suecia y que moviliza al mundo en torno al cambio climático, ¿no? A la defensa, a la lucha contra el cambio climático. Quiero decir que no sabemos todavía los efectos que va a tener, pero lo que sí sabemos es que la juventud, la infancia, la niñez, tiene, digamos, el poder de poder adentrarse en las decisiones que les conciernen a más medio largo plazo, ¿no? Es un poco un enfoque de intergeneracionalidad en las políticas públicas, en las agendas públicas, y me parecería a mí que son más solidarios quizás que lo hemos sido nosotros, adultos de nuestra generación, ¿no? Doctor González, durante esta pandemia se ha producido un gran número de chicos que han desertado, digámoslo por utilizar ese término, que han dejado de estudiar, se han visto forzados por varias circunstancias a dejar de estudiar. Se dice, no hay una cifra exacta, pero son aproximadamente 90,000 chicos que han dejado la escuela. ¿Qué debe hacer la actual administración gubernamental, las autoridades educativas, el gobierno, el presidente Lasso, para poder recuperar todas estas personas, todos estos chicos y volverlos a poner a estudiar? Bueno, pues las cifras que nosotros tenemos son esos 90,000 niños, probablemente sean más, porque también sabemos en las encuestas que hicimos que 85% de los alumnos estaban en contacto con sus profesores, pero ese 15% no había tenido contacto en las últimas 2 semanas, con lo cual nos hace pensar que quizás estos niños acaben abandonando el sistema y dedicándose a trabajar en casa o a trabajar en la calle, venta ambulante, trabajo agrícola, lo que sea. Entonces, esa es una preocupación. Tendremos que asegurarnos de que estos chicos, ¿dónde están? Es pasar lista, es encontrar dónde están. Eso lo venimos haciendo con el Ministerio de un tiempo atrás. Son las búsquedas activas de los niños, por qué han dejado la escuela, cómo hacemos para traerlos, pero lo que sí sabemos por experiencia
es que cuanto más tiempo pasen fuera de la escuela, más difícil es volver a traerlos, porque ya habrán emprendido otras actividades y será difícil sacarlos de ahí. Entonces, es por eso la urgencia también de retornar a las clases. Este primer contacto, este encontrémonos en torno a la educación que hablaba la ministra, es muy importante para que, justamente, para poder identificar dónde están esos chicos, ¿no? Quizás uno de estos chicos que ha perdido contacto aparezca un día en el colegio y quiera retomar. Entonces, hay que poder volver a insertarlos en el sistema escolar, ¿no? Es un esfuerzo grande que vamos a tener que hacer, es un esfuerzo que va a costar plata también, que es una preocupación que tenemos todos con la situación económica como está el país, pero es una cuestión también de prioridades, ¿no? Porque esto va a tener, sin duda, va a tener repercusiones económicas a medio y largo plazo, que es una gran preocupación también, ¿no? Doctor González, hace poco conversamos con la ministra Bowen y, Brown. digamos, Brown es, ¿no? Brown. Bowen, Brown. Y desde el periodo anterior de gobierno se había planteado la posibilidad de reabrir al menos 1,000 escuelas unidocentes, por las complejidades que tiene nuestro país, por el tema de la falta de conectividad, por las distancias en las zonas rurales. ¿Qué tan conveniente es que nuevamente se abran estos espacios para la educación en donde hay un profesor para, digamos, una infinidad de niños que van desde distintas edades, ¿no? Entonces, ¿es todavía un modelo que sirve, que funciona, de la unidocencia o no? Sí funciona, Alexis, porque, bueno, para empezar son el 50% de las escuelas del país, entonces no es cualquier cosa, eso es lo primero. Y lo segundo es que en muchas comunidades la escuela es el centro de la comunidad. Y también es verdad que en tiempos atrás, con la concentración de las escuelas, pues se perdió ese espacio comunitario que es tan importante, donde los padres y las madres se empeñaban en hacer de esas escuelas lo mejor posible. Lo que es verdad también es que tenemos que invertir en refuerzo pedagógico y en la profesionalización de esos docentes que a veces solo han terminado la secundaria. Por eso digo que hay que invertir, que la educación no podemos dejarla tampoco así, tenemos que invertir, ¿no? Tenemos que invertir en la profesionalización, invertir también en ahora la nivelación de los alumnos, que van a estar pues muy perdidos después de un año de 15 meses de clases virtuales, en las cuales sabemos que han aprendido menos. Entonces, yo no veo mal las escuelas unidocentes. Lo que sí me parece es que hay que dotarlas de infraestructuras y también hay que dotarlas digamos, del software que suponen los docentes, ¿no? De ese refuerzo pedagógico que necesitarían los docentes. Pero en el plano comunitario me parecen muy enriquecedoras, muy buenas estas escuelas, ¿no? Porque son, como digo, el centro de la comunidad, ¿no? Tenían que ver las de Zuleta, por ejemplo, ¿no? Una escuela maravillosa, en un sitio precioso, con unos terrenos estupendos y son el orgullo de la comunidad. Entonces eso tampoco lo podemos, desarraigar a una comunidad así, quitándole la escuela, ¿no? Sabemos, hicimos un estudio con Ecuaronario un tiempo atrás, donde los propios chicos habían sido los encuestadores y nos decían que la concentración de las escuelas en escuelas del milenio había tenido también repercusiones para ellos, en el sentido de que tenían que viajar más lejos o que tenían que salir de casa sin haber tomado su desayuno. Perdón. Son implicaciones de este tipo que tuvieron un costo para estas comunidades, ¿no? Yo creo que sí es bueno reabrirlas, claro, dotarlas, como digo, de las infraestructuras y también del software, de ese elemento humano de la docencia, ¿no? Que es la base de la educación. Y las escuelas del milenio, doctor González, en el gobierno anterior, por cuestiones incluso hasta políticas, muchas dejaron de funcionar, fueron abandonadas y hay una infraestructura ahí que en algunos casos está desperdiciándose y que tiene todas las condiciones para que los chicos puedan tener una educación de mejor calidad. Claro, también habrá que recuperarlas, también habrá que poder ponerlas en marcha y en fin, todas las escuelas del país necesitarán de alguna forma u otra, después de 15 meses, algún tipo de mantenimiento, algún tipo de refacción. Entonces, eso es inevitable, ¿no? Fabián. No sé si tienes más inquietudes, Alex. No. Quedar sin batería. No se preocupe. Le queremos agradecer al doctor Joaquín González Alemán, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, corrijo, yo había dicho para la cultura en el inicio de la entrevista, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ha estado con nosotros dándonos su visión de lo que es este plan de retorno progresivo, presencial y sobre todo voluntario a clases. Esta parte yo sí quería consultarle, doctor, es muy importante que sea por ahora voluntario. ¿Cuándo debe volverse ya obligatorio que los chicos vuelvan a clases?
Bueno, es voluntario porque, como decíamos antes, existen temores de algunos padres, los cuales no podemos forzar a que lleven a sus hijos al colegio, obviamente. Pueden continuar y deben continuar la educación en línea. Hay una tercera fase del programa de continuidad educativa, que será el retorno, ya digamos, a tiempo completo, el retorno total, que yo imaginaría que sería cuando una gran proporción de todos nosotros estemos vacunados en el país y cuando haya bajado de forma sustancial el contagio epidemiológico y podamos de una manera segura volver a nuestras actividades, ¿no? Podemos quitar esa mampara de cristal que ustedes tienen y podamos encontrarnos otra vez sin temor al contagio. Eso llevará un tiempo, yo puedo imaginar que eso llevará un tiempo, ¿no? En países donde esto está ocurriendo, pues en Estados Unidos o en Europa, pues ha llevado su tiempo. Para eso hace falta acelerar la vacunación, que yo creo que, como dicen algunos, la principal medida que debemos tomar ahora, ¿no? Acelerar la vacunación, porque eso nos va a facilitar la vida para volver al trabajo, volver a la educación y quitarnos los miedos y recuperar la senda del desarrollo y del desarrollo económico y todo lo demás que ha estado un poco pues parado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Joaquín González Alemán, representante de UNICEF, que ha estado en Punto Noticias Primera Edición. Gracias, doctor. Muy amable. A ustedes, muchas gracias.